Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de cómo vivir durante estos últimos tiempos. Sabemos todos que vivimos en los últimos tiempos. Sabemos todos que las profecías se cumplieron y hemos visto en el programa anterior señales que Pablo enseña a Timoteo diciendo: vas a ver gente feroz en estos tiempos, gente amante de sí mismo, amante del dinero, lleno de finalmente de esta idolatría hacia sí mismo, este egocentrismo tremendo. Y hoy pues vamos a ver un poquito más acerca de lo que Jesús está diciendo, porque los discípulos un momento vinieron con él y le dijeron: pues, háblanos de estos tiempos. Quiere decir que la preocupación existe desde hace mucho, mucho tiempo. Y Jesús comparó un poquito los tiempos como tiempos, los comparó con los dolores de parto. Y hay señales que nos indican cómo estamos acercándonos al fin de los tiempos, de la misma manera que lo ves en las carreteras. Cuando sales de un lugar y que vas lejísimos, vas a ver una vez una señal que te dice: estás a 800 kilómetros. Pero a medida que te acercas, las señales se van a repetir de manera más constante, hasta que vas a un momento ver destino, ¿no? Ya estás donde querías llegar. Y las señales se van acelerando como los dolores de partos. Finalmente, una contracción, entre la primera y la segunda, pues, se tarda, pero entre las dos últimas es casi instantánea, ¿no? Entonces, hay señales desde desde el inicio de la Biblia. Hay una señal. Génesis 3, Dios hablando al diablo: tu simiente va a ser derrotada por la simiente de la mujer. Entonces, desde este momento ya tenemos una indicación, y poco a poco las señales se van aumentando en frecuencia. Y ahí vemos parte del carácter de Dios, ¿no? Cuando yo te escucho hablar esto, cómo Dios siempre ha estado pendiente de nosotros. Sí. Porque, a ver, hay un mundo espiritual que tiene su, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Su trayectoria, ¿no? Tiene sus actividades, todo esto. Pero a la par, paralelo, está el mundo natural. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos una, digamos, inteligencia o natural de darle importancia a lo natural y vivir lo natural, porque es lo que vemos, es lo que sentimos, es lo que hablamos de manera más fácil que lo espiritual. Sí. Claro, cuando eres un hijo de Dios, obviamente tienes acceso a lo espiritual y tienes conexión divina y puedes hablar con el Padre y tener revelación de lo escrito, ¿no? Pero la realidad es que nos vamos más por lo que vemos y por lo que sentimos, por lo natural. Así es. Pero eso no quiere decir que hay algo que está sucediendo en lo sobrenatural, aunque no lo veamos tan claramente. Exacto. Esa es la razón por la cual muchas personas no creen en lo sobrenatural. Sí, claro. O no creen en Dios, no creen en la Biblia, porque no lo ven. Porque viven en 5 sentidos. Exactamente, viven en 5 sentidos. Pero eso no quiere decir que no exista. Exacto. El aire no lo veo, pero existe. Sí. ¿No? Entonces, cuando vemos que hay un mundo paralelo que nos cuesta trabajo entender lo espiritual, vemos el corazón de Dios y vemos el amor de Dios para su creación, para sus hijos, de decir: no se preocupen, ustedes van a entender en lo natural, pero yo les voy a dar la posibilidad de entender lo que está pasando en lo sobrenatural para que estén listos, para que estén preparados, para que hagan lo que tienen que hacer, para que les vaya bien. Sí. Entonces, todo lo que es la Escritura, la Biblia,
La palabra de Dios escrita desde Génesis hasta Apocalipsis es una carta por parte de Dios usando a varios diferentes autores, pero finalmente es Dios dictando, ¿verdad? Hablando Sí. a su creación y a sus hijos de lo que necesitarían saber para que en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de la primera iglesia, en los tiempos del fin, sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Exacto. Finalmente es un mismo Dios a través de la Biblia hablando de la salvación del hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Exacto. Eso es lo que le interesa a Dios. Sí. Rescatar lo que se había perdido desde Génesis. ¿Qué se perdió? El reino de Dios. Ujú. ¿Cómo se rescató? Profecía, ¡pum!, el Mesías que iba a venir y finalmente el arrebatamiento y el final del mundo. Ujú. Pero todo está escrito. Sí, todo. Todo está escrito. No hay nada que nos falte tener como conocimiento para poder vivir de la manera que tenemos que vivir en el tiempo que nos tocó vivir. Sí. Y todos tenemos acceso a la revelación del tiempo en el cual estamos viviendo. No es porque la mayoría no se da cuenta que no va a suceder o que no estás en el tiempo. Que, por ejemplo, no, la primera venida de Cristo, el viejito Simeón dijo, yo no me voy a morir hasta verlo. Y vio a Jesús en su circuncisión, en el templo, y ahí, entonces dijo, yo ya puedo morir. Sabía que era el tiempo de su venida. De manera, no conocía el día y la hora, vamos a decir como hablamos del fin de los tiempos, pero él sabía que va a ser durante su tiempo. De la misma manera, cuando Juan el Bautista vio a Jesús llegar, dijo, este es, y tengo que menguar porque tiene que crecer, es el Salvador, es la primera venida de Cristo en la tierra. Entonces podemos decir, si se pudo hacer en la primera, ¿no se puede hacer en la segunda? Claro. ¿La segunda? Claro que sí. Y es nada más de abrirnos a la revelación que el Espíritu Santo está dando en estos tiempos a todos los que quieren buscar la palabra y buscar a Dios. Claro. Dios sería una persona injusta si nos pusiera en un mundo y no nos enseñara cómo podemos tener victoria en este mundo. Exacto. Y si Él nos ama tanto y su esencia es amor, pues es muy fácil entender que todo lo que Dios habla es porque nos ama y quiere nuestro bien. Exacto. Y Dios nunca ha querido ver sus hijos o su pueblo en ignorancia. Entonces todo lo ha anunciado, todo lo ha escrito y nos ha preparado, ¿no? Entonces cuando Jesús habla de los dolores de parto, Él nos va a enseñar cuáles son estos dolores, que podemos detectar estas señales. Pablo enseña a Timoteo la manera de reconocer los tiempos a través del comportamiento humano. Y Jesús nos va a enseñar a través del comportamiento de lo que pasa en el mundo. Y ese es Mateo 24. Y Jesús empieza a enseñar y enumerar los principales dolores de parto. Es Mateo 24, del 7 al 13. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La primera cosa que vemos es que Jesús dice, se va a levantar nación contra nación. Y cuando vemos el original, no está hablando de país, el original habla es etnos, se habla de etnias, razas, vamos a decir, tipo de gente que se van a levantar uno con otro. Entonces es más un conflicto étnico. Y es algo que empezamos a ver mucho en este mundo, ¿no? El racismo ha crecido de manera tremenda. Lo que está pasando en el Medio Oriente en el día de hoy no es una nación en contra de otra. Es el pueblo musulmán en contra del pueblo de Dios. Así es. Así es. Entonces no se trata de una nación. Se trata de algo diferente y eso es lo que Jesús estaba explicando en este pasaje. Entonces no tiene nada que ver con las guerras entre Francia y Alemania o etcétera, Inglaterra con unos en África o África del Sur. No, ahorita se trata de estas dos etnias. Porque no está en el plural, si ves. Es nación contra nación, una etnia contra otra. Estamos en estos tiempos. Y se ve clarísimo, claro que esto se extiende una etnia que de alguna manera se está levantando otras naciones que están apoyando a estas etnias, Claro, obviamente, pero con una motivación personal. exacto. Sí, hay una guerra política allá atrás también. Entonces ahí es donde el enemigo se está moviendo Ajá. a influenciar a naciones que a lo mejor no tienen un conflicto personal contra la nación de Israel, No, por decirlo, pero que creen que hay un beneficio para ellos también. Poder, sí, dinero, ser parte de una élite, en fin, hay tantas cosas que puede haber atrás de todo eso. sí, claro. Pero al final de cuentas es un solo enemigo que está obrando en que está diferentes usando naciones. gente. Ajá. Podríamos entender que Irán, Irak, Siria tiene un interés territorial de ocupar y destruir Israel y recuperar Palestina, por ejemplo. Pero ¿qué tiene que ver China y Corea del Norte? Exactamente. Es ahí donde vemos la influencia satánica sobre esta situación, ¿no? Y obviamente eso va a ir creciendo, porque pues, es un dolor de parto, se va a acelerar esto hasta provocar esta famosa guerra que está en Ezequiel 38, ¿no? Vamos a ver en el curso de los programas qué tan cerca o lejos estamos de este tiempo, pero es algo que está escrito, es algo que va a suceder porque Jesús lo dijo, ¿no? Y es tremendo, porque no solamente habla de etnias en contra de etnia, pero Jesús va más allá y hace también las cosas personal. Os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, ¿no? Entonces quiere decir que mucha gente se va a apartar de la fe, ¿no? No solamente la gente va a dejar de seguirlo a él, van a llegar tan lejos que se van a traicionar y a odiarse así, mutuamente, ¿no? Y esto, ¿qué sucede? Cuando esto pasa, es el momento clave para que se levantan los falsos profetas que Jesús está diciendo también. Y lo vemos venir de una manera tremenda, ¿no? ¿Cuántas veces naciones que se han aliado con naciones y más adelante se convierten en enemigos? Ah, sí, claro. Se traicionan y finalmente todas estas alianzas han sido porque están buscando algún beneficio propio, ¿no?
Y si entendemos que atrás de esto está el orgullo y está el egocentrismo, va a llegar un momento, ¿cuántos ejemplos tenemos en la Biblia entre que se pelean entre ellos mismos porque creen que están buscando? Y cuando entra el orgullo creen que van a lograr todo, ¿no es cierto? Y es cuando llega la ceguera. Es cuando llega la ceguera, porque como todos están buscando lo propio, en un momento, sí, yo pienso lo mismo, yo también, pero todos están a un beneficio personal. Claro, porque cuando se trata de compartir el botín. Exactamente. Sí. ¿Qué pasa cuando ya se crea un conflicto dentro de ese mismo grupo? Ajá. En la misma raíz surge el mismo espíritu de egocentrismo, va a surgir aún entre los aliados en ese momento. Exactamente. Y es donde vemos cuántas veces en la Biblia que se destruyeron entre sí mismos. Sí. Porque el pueblo de Dios siempre va a ser protegido. Sí, claro, por supuesto. Dios cuida a su gente, ¿no? Después dice también, el amor de muchos se enfriará. Y está hablando ahí, y es triste, de nosotros los cristianos. Porque los únicos que tienen el amor real, que es el amor ágape, son los hijos de Dios, no los del mundo. Y dice que en estos tiempos, aún en la iglesia, el amor se va a enfriar. Entonces, eso es peligroso, porque sí empezamos a ver esta infiltración del egoísmo también en la iglesia. Cada vez más vemos las iglesias con jerarquías y cosas así, cuando todos somos hijos de Dios, siervos de Jesucristo. Yo no veo a ninguno de los escritores del Nuevo Testamento decir, yo soy no, todos dicen cuando empiezan su carta, siervo de Jesucristo. Aún Judas y Santiago, que eran los hermanos de Jesús. Bueno, medio hermanos, podrían presumir, oye, yo estuve con él durante 30 años, que creció, era mi hermano mayor, ¿no? Etcétera. Ajá. Tenía una relación superior a ustedes. No, ellos decían siervos. No se volaron ahí. No. Y quiero cerrar con algo interesante, muy importante, y que la gente tiene que bien entender, porque dice Jesús en un momento dado, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo no habla de los cristianos. Está hablando del pueblo judío que estará en la tribulación. Nosotros la salvación la tenemos. Pero ellos, los judíos, se van a salvar cuando Jesús regresa a la tierra. Es lo que dice Romanos 11. Y todo Israel será salvo cuando van a reconocer lo que se dice en los profetas, preguntándole, ¿y de dónde salen estas huellas, estas, ¿cómo se llama? Llagas que hay en tus manos. Es cuando ellos van a decir, ya ese es el Salvador. Entonces es muy importante esto, porque Mateo 24 tiene una parte para todos, una parte para el cristiano y una parte para el pueblo judío. Y mira, antes de decir el que persevera será salvo, Jesús dice, os entregarán a tribulación. La iglesia no estará en la tribulación. Por eso el pasaje se refiere a los que se quedaron. Y obviamente la persecución va a ser hacia el pueblo judío. La guerra de Ezequiel 38 es en contra de Israel, lo sabemos, no en contra de otra nación. Claro. ¿No? Entonces, tenemos que bien entender estos pasajes para no estar tampoco asustados, decir, vamos a vivir tiempos tan difíciles. No, y vamos a ver también la comparación con los tiempos de Noé y todo esto, ¿no? Entonces ya nos despedimos de ustedes, vamos a seguir hablando de esto en los próximos programas. No se lo pierden, suscríbanse al canal, comparten esto y recuerdan, siempre en victoria.